Quisiera en primer término agradecer la presencia de los queridos hermanos, de los jóvenes, de los clanes, las damas, centros femeninos y público en general que nos acompaña a este inicio, este ciclo de conferencias que hemos denominado La Masonería Piensa Chile, el Chile del 2030. Y hemos, en conjunto con la Gran Logia de Chile y por iniciativa del gran maestro que nos acompaña hoy día, el querido hermano Luis Riveros Cornejo, iniciar esta Masonería Piensa Chile desde Valparaíso, desde el Club Central, desde nuestro antiguo y señero edificio fundado por allá en 1870, esta primera ciclo de la conferencia con la visita del senador de la República, Carlos Cantero Ojeda, a quien saludamos y agradecemos su presencia desde ya. Queremos saludar a la mesa que hoy día nos acompaña, al querido hermano Gabriel Zamora Salinas, gran hospitalario de la Gran Logia de Chile, al gran maestro de la Gran Logia de Chile, el querido hermano Luis Riveros Cornejo, bienvenido gran maestro, al senador Carlos Cantero, senador de la República, y al querido hermano y moderador de esta jornada, Rodrigo Oliver, comunicador social y periodista y ingeniero comercial y varias cosas más. Para dar inicio, yo voy a dejarla con la palabra a Rodrigo Oliver, quien va a ser de moderador en esta jornada, agradeciendo nuevamente la presencia y desde ya convocándolo y dejándolo invitado para las próximas conferencias que están agendadas en el programa que se acompaña hoy día del Ateneo. Querido hermano Rodrigo. Muy buenas noches. Para mí es un agrado tener la posibilidad de poder moderar esta primera jornada de lo que se ha denominado La Masonería Piensa a Chile en sus 150 años. La verdad es que, como bien decía el gran maestro en una entrevista que se hizo en Curicó, el desafío que tiene la masonería es volver a entender a la masonería como una entidad republicana, como una entidad que ha sido gravitante en el desarrollo de la República de Chile, principalmente en sus primeros 100 años, y que en los últimos 50 años ha tenido una serie de problemas propios del desarrollo y de la evolución de las instituciones, y que la idea que él está tratando de hacer entender no solamente a la Gran Logia, sino al país, es que la logia en general, la masonería en general, es un gran agente de cambio y desarrollo, y que la idea es que en los próximos años, desde hoy día en adelante, participe como lo fue antes en los momentos clave de la historia. La idea de este ciclo es dar una mirada transversal pensando en el Chile del 2030. Ya se ha partido en Santiago y han participado distinguidos e ilustres personajes y políticos como Patricio Elwin, Ricardo Lago, José Antonio Gómez, el ex senador Insulza, el ex ministro Insulza, entre otros. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de que aquí en Valparaíso se parta con esta jornada con una conferencia que va a dar el senador Carlos Cantero Ojeda. Él tiene 55 años. Él nació y realizó sus estudios primarios en Valparaíso y Viña del Mar. Él, como muchos de los aquí presentes, es exalumno del Liceo Eduardo de la Barra. La gente no tiene esa claridad y es bueno conocerla porque es un porteño como tantos otros que hay aquí en el auditorio. Y efectuó sus estudios superiores en la Universidad del Norte de Antofagasta para recibirse de geógrafo. Posteriormente, en su vida, aparte de su vida política, en su vida académica, recientemente ha terminado un logro que no es menor. Él es doctor en sociología en España, acaba de dar su examen de tesis y es, por tanto, un senador, un político que realmente prestigia al grupo en el que él trabaja. Él primero fue dirigente estudiantil en su etapa escolar, posteriormente fue dirigente universitario, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Geografía
y fue alcalde de la comuna de Sierra Gorda, de Tocopilla y de Calama. Posteriormente fue diputado entre los años 1990 al 98 y fue electo senador en 1997, comenzando una brillante carrera de senador desde 1998 en adelante. Hoy nos acompañará y nos hará una charla interesante sobre la forma en que el futuro desafío que tiene que ver con los desafíos de la masonería, la forma como él piensa a Chile y la forma como él piensa, nos queda debiendo un libro que dijo que lo había trabajado sobre este tema y que quedó de traerlo. Y quiero presentarlo y dejarlo con ustedes y pedirles un aplauso para el senador Carlos Cantero Ojeda. Muchas gracias. Muy amable. Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer estar con ustedes. Me encanta el nombre de esta convocatoria, Pensando Chile, proyección al año 30 de este siglo. Me parece que vale la pena hacer una primera reflexión. Si hay un problema en Chile, es que carecemos de perspectiva. Desde el año 64, 65, Chile tuvo una instancia que se llamaba ODEPLAN, que era la Oficina de Planificación Nacional, que era la perspectiva del presidente o la presidenta, según sea el caso. Luego, ya un poco desafortunadamente, cambió a MIDEPLAN y hoy día no existe nada de eso y hay una oficina, un ministerio que es de desarrollo social. Y en Chile carecemos de perspectiva. Por eso que considero tan valioso el que nuestra orden esté en esa proyección prospectiva. Porque aquí de pronto estamos descubriendo que hay congestión, de pronto estamos descubriendo que no hay transporte público, de pronto descubrimos los problemas en la salud, en la educación, de pronto descubrimos los problemas del agua, de la energía, y eso es precisamente porque nuestro país hoy día no tiene un espacio que esté pensando los desafíos de mañana. Es cuestión de ver lo que está pasando en el uso del suelo urbano para darnos cuenta de que tenemos muchas dificultades. Así que felicito la iniciativa, me encanta el poder estar acompañándole. Y lo que yo voy a ofrecer es una reflexión que a mí me viene ocupando ya hace mucho rato y que tiene que ver con el mundo que está emergiendo, que es la sociedad de la información y el conocimiento y los desafíos que lleva aparejados, los marcos teóricos que le acompañan, marcos teóricos emergentes que están no del todo bien conocidos y bien estudiados. De tal manera de que mi reflexión va a estar fundamentalmente centrada en torno a la sociedad digital que emerge, al paradigma tecnológico que la acompaña, al paradigma social que se ve alterado por el impacto de las tecnologías de información y algunos marcos teóricos que emergen como consecuencia de esto. Una primera reflexión sobre el poder, una segunda reflexión sobre el desarrollo y por ahí me voy a ir quedando. Espero extenderme por 30 minutos a partir de ahora y lo primero que quisiera invitarles a reflexionar es que estamos frente a una época de profundos cambios. Ahí van apareciendo imágenes que muestran las distintas instancias, cómo hemos alterado el átomo, cómo estamos interviniendo en el cosmos, cómo hemos intervenido en el ámbito de la genética, cómo la revolución tecnológica está generando profundas alteraciones. Entonces, como dice Humberto Maturana, nosotros somos lo que son nuestras derivas. Estamos en una deriva estructural, estamos en una coordinación de conductas, estamos en una coordinación de coordinaciones. Y eso está generando cambios que realmente demandan de los individuos actitudes distintas a las que nosotros hemos conocido tradicionalmente. El problema es que no siempre hay clara conciencia de aquello.
no siempre hay una clara reacción frente a los distintos cambios. Entonces estamos frente a una época de cambio, más que a un cambio que tenga repercusiones como época. Otro aspecto que a mí me parece muy interesante siempre de considerar, siempre de abordar en la reflexión, es que nosotros estamos con sociedades traslapadas, porque estamos viviendo una época de la sociedad agrícola, cuya característica principal es la domesticación de plantas y animales, un poco más de tecnología o un poco menos de tecnología, pero en general no es muy distinta a la que se hacía hace 10.000 años atrás. Sigue siendo 8.000 años, sigue siendo la misma base que hoy día se proyecta y que en definitiva, reitero, permite domesticar plantas y animales. Y una sociedad industrial que, en fin, tiene un par de siglos de historia, donde le caracteriza la producción de bienes en función de procesos bastante repetitivos y que tiene características y demandas sobre el individuo que son particulares. Tiene que ver con esa lógica de procesos que se van reiterando y que llevaron a la, por ejemplo, producción en serie o las cadenas de producción, por dar un ejemplo. Luego, una sociedad postindustrial que tiene expresión principalmente en torno a la producción de servicios. Si uno mira la minería, por ejemplo, se da cuenta claramente de esta sociedad que está presente allí y que adyacente a los yacimientos uno ve cómo se están instalando todos los servicios que atienden, que sirven a los procesos productivos, y entonces ya antes íbamos a un taller mecánico en la ciudad, hoy día está adyacente en la mitad del desierto, una vulcanización adyacente en la mitad del desierto, un casino, una hotelería, etc. Y también una sociedad de la información que se caracteriza, como lo señala su nombre, por la producción de información en forma muy abundante, muy ubicua, y en paralelo una sociedad del conocimiento, que es el sentido utilitarista, el valor agregado que se le da, disruptivo que se le da a la información. Me parece a mí muy importante poder considerar todo esto porque cada sociedad demanda sobre el individuo características completamente distintas. Y eso es lo que quiero que vayamos decodificando y tratando de entender. Quizás la primera y más importante, todos nosotros, cual más, cual menos, somos ciudadanos de un mundo analógico que tiene características muy particulares. Algunos crecieron en la sociedad de los sistemas, que también tiene características muy específicas, pero lo que estamos viviendo el día de hoy es una sociedad relacional. Pier Paolo Donati, que es el padre de este pensamiento, un italiano milanés, dice lo que los individuos son lo que son sus relaciones. Dime cómo te relacionas y yo podré saber quién eres tú. Y a mí me parece que eso es muy relevante al momento de tomar conciencia de estas distintas demandas que nos hace cada uno de los ambientes. Entonces, la consecuencia lógica de esto... ¿Aló? ¿Está funcionando? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Entonces, la demanda concreta de esto es que hay un etos que está cambiando, un etos nuevo, que cambia de analógico a digital y que incluye la modernidad y la posmodernidad, que tiene un enfoque más bien cultural. La modernidad con su compromiso con los grandes relatos de la humanidad, en los grandes enfoques, y la posmodernidad con esta característica disruptiva de incertidumbres plenas que estamos viviendo hoy. Todo eso también traslapado y generando mucha confusión en nuestras comunidades. Un etos, entonces, una ética, una estética y un patos o emocionalidad alterado que van conformando nuevos mapas mentales, procesos cognitivos que generan nuevos mapas mentales en los individuos y que son los que le permiten hacer su deriva estructural, es decir, su coordinación conductual o su coordinación de coordinaciones, que va haciendo que viva en una realidad y en un entorno. El mundo analógico
que está fundamentalmente con el enfoque de continuidad, linealidad, estructuras rígidas que son difíciles de alterar o modificar. El mundo analógico, además, que en el ámbito de las instituciones se da con el cartesianismo tan característico de la estructura, por ejemplo, de los ministerios. Este ministerio es el Ministerio de Agricultura. Tiene que ver con agua, tiene que ver con formación de capital, tiene que ver con todo, pero es de agricultura. Entonces, se da esa lógica que se traspasa también hacia lo cultural. Y el mundo digital, que es un mundo mucho más flexible, alterable, que va por capas, que se caracteriza por una concepción alfanumérica que se mide en función de velocidades de la luz, etc. Entonces, lo primero que va surgiendo ahí es una sociedad de la información. Una sociedad de la información que tiene 4 elementos constitutivos básicos. Una infraestructura digital, que tiene terminales, redes y servidores. Tiene contenido que hay que incorporarle a esas plataformas. Tiene un entorno, ese entorno tiene que ver con la economía, tiene que ver con la legislación, tiene que ver con la cultura. Y por supuesto que tiene usuarios, que tiene que ver con ciudadanos, con empresas, con gobiernos. Y estas cuestiones van cambiando. Por ejemplo, una primera reflexión derivada de esto, el concepto de valor, ¿es el mismo en la sociedad industrial que en la sociedad postindustrial? El concepto de valor en la sociedad industrial era fundamentalmente aumentar valor en función de la escasez. Y lo que está pasando en el mundo contemporáneo es que el valor es por la abundancia. Mientras más abundantes sean mis contactos, mientras más altas sean las lealtades, bueno, mayor es el valor que tiene mi nodo, mi entorno, mi mundo, mis relaciones en el fondo. Por poner un ejemplo. O por poner otro, si ustedes quieren ir ampliando un poco esta cuestión de cómo se piensa en esto. Nosotros nos criamos en una sociedad caracterizada por un enfoque de competencia. Nosotros fuimos criados en un enfoque de competencia. Y allí surgen disfuncionalidades, porque hoy día la característica principal del mundo que emerge es la competitividad. Es decir, es la capacidad de asociarse para ser más potentes y ganar mayores segmentos de esas relaciones a las que hago referencia. No se lo vemos en el vino, por ejemplo. De Curahuilla hemos pasado a ser los principales productores de vino en el mundo. ¿Y por qué? Bueno, porque hubo asociatividad, es decir, hubo competitividad en el enfoque. Hay ciertas áreas, como la pesquería o como relativamente en la pesquería, pero en la fruta, por ejemplo, se está dando esto de la asociatividad. Después, otro aspecto que a mí me parece muy interesante tiene que ver con esa sociedad de la información y el enfoque de Castell, que habla de la sociedad de redes. Entonces yo quiero ir caracterizando cómo van surgiendo conceptualizaciones que en el lenguaje van decodificando ciertas características. La sociedad de redes es una sociedad donde en definitiva es la interacción de los individuos, de las empresas, de los estados, lo que va generando ciertos cambios. Y estos cambios tienen que ver fundamentalmente con los entornos tecnológicos, es decir, la infraestructura, y allí surge un primer desafío. Nosotros en la educación seguimos pensando en un concepto de infraestructura que es más bien físico, y el principal desafío hoy día no es el analógico físico, sino que son desafíos de orden digital. Nosotros, por ejemplo, seguimos muy felices con el proyecto Enlace. El proyecto Enlace hoy día en realidad sirve para nada. O sea, un niño bajando una imagen o un video, los que tienen una escuela tendrán que coincidir conmigo que el cabro termina fastidiado, termina aburrido, termina frustrado. Entonces, allí pongo como ejemplo el tema de la infraestructura. En materia de procesos también tenemos ciertos desafíos. Algunos de ellos ya los he ido planteando, como por ejemplo el que hice referencia a la competitividad o a la... Acá parece que tengo una... Luego, en los valores y actitudes. En valores y actitudes yo pondría el tema ético. Y el tema ético, cómo ha ido generando profundos cambios. Si yo tuviera que definir desde el punto de vista de la ética, ¿cuál es el principal cambio que se está viviendo en la sociedad contemporánea? Es el cambio de la conceptualización del uno. Para mí. Y se lo digo a ustedes provocando una reflexión en ustedes. ¿Y por qué del uno?
Porque vivimos durante mucho tiempo hablando de un Dios, de una familia, de una economía, de una... ¿Cuál Dios? ¿El tuyo? ¿El de ellos? ¿El nuestro? ¿Cuál Dios? ¿Cuál familia? Hay cambios muy profundos, entonces, también en esto de los valores. Y aquí empieza a surgir un elemento que es clave en lo que yo defino el cambio básico en el paradigma social. Somos lo que somos en nuestro convivir o en nuestro vivir, en nuestro hacer, en nuestro aprender. Somos lo que somos en nuestro enseñar, en nuestro desaprender, en nuestras relaciones, en nuestras emociones, en nuestras coordinaciones conductuales. Construimos una nueva sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo tuviera que definir en una sola palabra cuál es el paradigma cultural que caracteriza la sociedad que emerge desde la perspectiva del paradigma social, es el cambio en el concepto de la diversidad. Nosotros vivimos varios siglos en realidad en una lógica de ir haciendo homogeneidad. Y así murieron lenguas, por ejemplo, en el nuestro norte, la lengua de los Kunza, en San Pedro de Atacama, ¿verdad? Si usted habla la lengua, se la cortamos. O lo que hicimos en el sur, verdadero genocidio, a cazar. Y pagamos por una oreja. Y como después las orejas pagamos por 2 orejas. Y así fuimos haciendo cosas de esa y no hace mucho, entre paréntesis, no hace mucho. En fin. Entonces aquí aparece un elemento que viene a caracterizar el otro aspecto que a mí me importa ir señalando como relevante, que tiene que ver con esta estructura de nodalidad, que también puede ser una estructura de sinapsis y que tiene que ver con el enfoque del poder. El poder tiene que ver con algunas cosas que están aquí graficadas, que las voy a detallar más adelante, pero fundamentalmente es cuáles son los nexos y relaciones y de qué tipo son esos nexos y relaciones. Una sociedad del conocimiento. Entonces ya hemos dicho sociedad de la información, hemos dicho sociedad de redes, hemos dicho sociedad de la incertidumbre, hemos hablado ahora de la sociedad del conocimiento y hay muchas otras. Podría hablar de la sociedad líquida de Bauman, podría hablar de la sociedad de la incertidumbre de Alan Turing, podría hablar de la sociedad, en fin, hay una serie de conceptualizaciones, la sociedad del riesgo de Ulrich Beck, por ejemplo, y de individuos de distintas connotaciones culturales que van percibiendo estos cambios. Entonces, datos, significado, información, la sociedad de la información, utilitarismo, conocimiento con un contexto disruptivo, innovación. Ahora, el paradigma tecnológico. Cambios en la dimensión del espacio, cambios en la dimensión del tiempo. Dimensiones inseparables. Nosotros nos fuimos criados en un tiempo y en un espacio analógico. Y resulta que hoy día tenemos que entender que hay espacios virtuales que son tan reales y tan físicos y vivimos con tanta intensidad y con tanta fuerza. Y no solo esto, nuestros niños, a lo mejor para nosotros son distantes, pero nuestros niños, los hijos más chicos y nuestros nietos, están viviendo en el mundo de la virtualidad. Ellos hablan virtualmente, juegan virtualmente, estudian virtualmente, todo lo compran virtualmente. Entonces, hay un mundo que está emergiendo donde hay una alteración de espacio y tiempo. Hay velocidad, distancia, costo, volumen, en fin, una serie de elementos, pero que se resumen en esto. Hay un cambio en la centralidad, el centro es movible, es mutante, hay un cambio en la conectividad, hay un cambio en la accesibilidad, hay un cambio en la proximidad. Es decir, todos los elementos de la topología en la interacción de los individuos ha cambiado. Y lo más relevante es que el efecto roce de la distancia, incluso de los volúmenes, hoy día tiene un efecto roce cero, porque prácticamente no cuesta nada mover o moverse virtualmente. Entonces, aquí hay una reflexión que da para conversar unas conferencias específicamente de esto. Hay una nueva perspectiva del territorio, del espacio. Por solo dar un ejemplo para que nos entendamos. Hoy día
Nosotros tenemos un canal de televisión en 6 MHz. El próximo año, con la televisión digital, en 6 MHz vamos a poder tener 2 High Definition y un Standard Definition, o vamos a poder tener 4 canales chicos que se van a ver en los teléfonos y uno de High Definition. ¿Cómo se da eso? Bueno, porque cambia la dimensión. Hay una nueva dimensión sin ir más lejos. ¿Quién no ve hoy día televisión por internet? Nosotros estamos discutiendo la televisión digital. Yo me temo que al ritmo que vamos a llegar tarde porque la mayor parte de nuestra gente ya ve mucha televisión en una pantalla que no es de televisor, sino que es de computador. Entonces, hay ahí elementos muy interesantes de ir considerando. El paradigma tecnológico también se puede definir por una sola palabra. El paradigma tecnológico se define por la palabra convergencia. Convergen las plataformas, pero convergen también los servicios, porque ustedes no solo ven televisión por internet, leen los diarios por internet, escuchan radio por internet, ven las conferencias por internet, compran por internet, hacen las transferencias bancarias por internet. Y cada día va a ser más en esa línea. Yo estuve en Japón hace poco. Nadie usa tarjetas de plástico. Todo se paga desde el teléfono celular. Todo este monitoreo remoto de los indicadores de frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, si está parado, si el adulto mayor se desmayó y está en el suelo, si está en posición vertical o horizontal, todo se hace a través de un aparato que está, o un anillo, o algo semejante a eso. Ahora, ojo, para que no nos equivoquemos, yo no estoy hablando de un determinismo tecnológico. Son herramientas. No estoy hablando de que esta es la esencia de la vida. Bueno, un ethos que está entonces afectando nuestra cabeza, es decir, la forma de pensar, nuestras manos, es decir, la forma en el hacer, nuestro corazón, es decir, la forma del emocionar, del sentir, del vivir. Conductas, pensar, sentir. Un aspecto que a mí me parece capital, poco estudiado en nuestro país. Nosotros vivimos en el paradigma del poder que arranca de hace 1 siglo y medio, casi 2 siglos, que arranca